Señores, la hora es solemne y decisiva. El poder de España está caduco y carcomido. Si aún nos parece fuerte y grande, es porque hace 3 siglos que lo contemplamos de rodillas. ¡Levantémonos! ¿Quiénes somos? La respuesta a esta interrogante va más allá de un análisis simplista. Requiere adentrarnos en la complicada urdimbre que se ha estado tejiendo a lo largo de siglos y generaciones. Somos cubanos, pero ¿qué representa el serlo? ¿Cómo se ha ido gestando este proceso de cubanía? De hablar, de sentir y pensar como cubanos. No se puede pensar como país sin conocer la historia de nuestra identidad, esa que nos permite ser una nación. Tunas, con dolor en el alma te prendo candela, pero prefiero verte quemada antes que esclava. La historia no es el simple ordenamiento cronológico de personalidades y acontecimientos en el tiempo. Es más profunda y compleja. Historia es pensamiento, identidad, tradición. Es comprender el enrevesado mosaico en el que se ha forjado la nación. Esta que se ha cocido en el fuego del trópico, una olla abierta en medio del Caribe que ha mezclado razas, cultura, naciones, en la que han puesto lo suyo europeos, africanos, asiáticos y por supuesto los primitivos pobladores de este archipiélago. La historia es concebida como acontecimiento, como suceso popular, pero también es concebida como ciencia. Es un conocimiento a partir de datos rigurosamente concebido, elaborado, estructurado, que en el argot científico decimos hay una sistematización de los hechos, de los acontecimientos. Por eso es que cuando hablamos de historia tenemos primero que hablar del suceso, y el suceso es todo lo que ocurre de alguna manera. Hablamos del hecho y hablamos del hecho histórico. El hecho es cuando algo ocurre y se cuenta o se dice con determinado rigor. Y el acontecimiento histórico o hecho histórico es cuando ese hecho que ya se escribe, que es registrado, alcanza trascendentalidad, y es por eso que decimos el hecho se convierte en un hecho histórico. Si aún nos parece fuerte, es porque hace 3 siglos que lo contemplamos de rodillas. ¡Levantémonos! Ese es justamente el reto que tienen los historiadores, porque tienen que recurrir a métodos, tienen que recurrir a técnicas de investigación, y es un arte compleja, es un arte que requiere de la intervención de otros especialistas para que justamente al final quede elaborada una historia que queda registrada por siempre para la humanidad o para los pueblos. La necesidad de un conocimiento histórico sociológico es tan antigua y universal como la necesidad de un conocimiento de la naturaleza y sus fenómenos. Una humanidad que desconozca su pasado, que no tenga conciencia plena de él, sería tan anormal como un individuo que, propenso al olvido, haya borrado de su mente los recuerdos de lo vivido. Por tanto, posee una función práctica. Un mal conocimiento de la historia implica que hombres y mujeres tengan una visión errónea e incorrecta de su presente y su futuro. El oficio del historiador es uno de los más antiguos de la historia de la humanidad. Y surge justamente en el momento en que surge la escritura. Así que surge la escritura, surge la historia y surgen las personas que se dedican a escribir la historia bajo esta condicionante de que ya se estaban registrando los datos. Y es a partir de ese momento en que comienzan a aparecer los primeros escritos, pero que aproximadamente del siglo V antes de nuestra era, existen evidencias que no son, digamos, de una manera fidedigna, amplia, con mucho rigor, no se podía esperar de otra manera, pero es el antecedente justamente de este arte de hacer historia.
La historiografía cubana nace en el siglo XVIII con 3 obras que proporcionan enfoques y métodos diferentes de estudio. Las de Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, que incluye Historia de la Isla y Catedral de Cuba, y el informe sobre su visita pastoral en 1757. La de José Martín Félix de Arrate, centrada en las oligarquías y élites de la región habanera, y la de Ignacio José de Urrutia y Montoya y sus estudios sobre los aspectos jurídicos de la evolución de la sociedad criolla. Son múltiples los historiadores que de un modo u otro en el decurso histórico de la historia de Cuba se han destacado en el arte de hacer historia. Quizás los más conocidos sean, por ejemplo, Fernando Portuondro del Prado, Hortensia Pichardo, Julio Ley Riverén, Emilio Roin de Lucherrín, entre otros. Este último ocupó en el año 1935 el cargo, fue designado como historiador de la ciudad de La Habana, y fue un hito importante ese hecho porque marcó un despertar de la historiografía cubana, y es cuando comienzan entonces a surgir historiadores de una época más reciente. Estamos pensando en la época de los historiadores de la época contemporánea, y en el año 1900, en la década del 70, comienzan a surgir los primeros historiadores populares, sin mucha preparación, pero que con mucho ánimo y deseo de trabajar y hacer historia en las diferentes regiones del país. A mediados de la década del 70 del pasado siglo, se desarrollan algunas acciones orientadas por el Comité Central del Partido y el Instituto de Historia de Cuba para revitalizar la historia desde nuevos postulados desde el punto de vista historiográfico. Es así que un grupo de profesores de aquí de Las Tunas participa en ese curso, entre ellos José Quesada González, Víctor Marrero, entre otros, y comienza a realizarse los primeros trabajos. Este es uno de los antecedentes que marca la fundación de la Unión de Historiadores de Cuba en el año 1981, y cuyo presidente, el primer presidente, Julio Ley Riverén, también con el apoyo del Instituto de Historia de Cuba y de la Oficina de Asuntos Históricos del Comité Central del Partido, pues emprenden toda una serie de acciones y de actividades que dan lugar a que se revitalice mucho más el trabajo en las diferentes regiones del país. Y ya creada la provincia de Las Tunas, pues bueno, estamos hablando ya de que ya no es algo subordinado a la provincia de Oriente, sino que es un poco más circunscrita desde el punto de vista regional, y en el año 1986 se funda la Unión de Historiadores aquí en Las Tunas, y un grupo de maestros, como había dicho, también de profesores y activistas de historia que habían dado el paso al frente, pues forman parte de ese primer grupo, de esa primera avanzada, y que no fueron los únicos, sino los que me estoy hablando de los que participaron en el acto de fundación, entre los que se encuentran Víctor Marrero, Aleida Bes, Eduardo Garcés. Eduardo Garcés fue el primer presidente de la Unión de Historiadores aquí en el territorio, también René Pupo, Amelia Gutiérrez, Recaredo Rodríguez Bosch, entre otros, fundamentalmente del actual municipio de Las Tunas. Se hace necesaria la unidad, sobre todo entre las logias de Oriente y Camagüey. Los camagüeyanos están también por la unidad. García, usted tiene relaciones con los camagüeyanos. Póngase de acuerdo con ellos. Yo creo que podemos hacer más todavía. A partir de ese momento primigenio, posterior a ese momento primigenio, surge una nueva generación, y no estamos hablando de la generación por edad, sino generación de historiadores. Y es el momento en que esta persona, Guillermo, pues aparecen en la palestra de la historiografía. Me graduó en el curso 91-92, comienzo a investigar, dado por la pasión que me impregna desde el marco familiar, y comienzo a escribir artículos, desarrollar investigaciones de diferentes perfiles, y comienzo a proyectarme a través de los diferentes eventos desarrollados en la Dirección Provincial de Cultura, el Archivo Histórico Provincial, eventos nacionales, participación en los congresos nacionales de historia, y por supuesto todo esto me llevó también a incentivar a otras personas, a los más jóvenes,
que han sido mis propios estudiantes a que se inclinen y lo han hecho de una manera muy responsable y con mucha profesionalidad en el arte de hacer historia, trabajos incluso reconocidos y que han sido publicados y socializados en revistas importantes de nuestro país y revistas y medios internacionales. Sé cómo piensan, están por la independencia. Se trata de unificar el movimiento. Si Camagüey y Oriente se unen y se levantan en armas, el resto del país no tardará en sumarse. Es lo que quieren precisamente los guayameses. Como parte de los proyectos de trabajo que tiene la Unión de Historiadores en la filial de Las Tunas a partir de octubre del pasado año, está la realización de convenios de trabajo con diferentes instituciones, entre ellas Tunas Visión, Radio Victoria, con toda la red de emisoras del territorio, también con la Asociación de Comunicadores Sociales, con la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, con la UNIAT y otras instituciones que sabemos que sin sus alianzas sería imposible proyectarnos en un trabajo de investigación, de difusión y de socialización de la historia local. La zona de Las Tunas se encuentra menos vigilada. Además, por su ubicación es de fácil acceso para todos. Busca un lugar, Vicente. La enseñanza de la historia es sumamente importante en los diferentes niveles de la enseñanza primaria, secundaria, media superior, universidades y en todos los cursos que de una forma u otra pues la incluyen. Estoy pensando también en los cursos de posgrado, en las especialidades, en las maestrías, en los doctorados, que sí que la enseñanza se revierte en la preparación indispensable, necesaria para los estudios responsables y con mucha profesionalidad desde el punto de vista de la historia, pero también para hacer posible que llegue ese producto acabado a través de los medios, a través de las redes. Es también el modo por excelencia de influir en la formación de valores identitarios y de todo lo que de una manera u otra forma parte de esa formación integral del ciudadano. La historia no constituye una ciencia muerta detenida en el tiempo y que se circunscribe a una etapa de un proceso específico. La historia es un ente vivo que se forja cada día, que incluso varía su interpretación a raíz de los descubrimientos que proporcionan cada investigación. Pero sobre todas las cosas, porque nosotros mismos estamos forjando la historia de este presente en la isla y que a no dudarlo tendrá su repercusión en el futuro.